planos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del plano sagital, nos estamos refiriendo a aquel plano en el que el paciente, vamos a decirlo, vamos a llamarlo como que una cuchilla, básicamente cortara al paciente a la mitad, ¿ok? ¿Vale? En el eje anteroposterior, ¿ok? El eje de adelante hacia atrás, pasamos una cuchilla y esto es conocido como plano sagital. De igual manera, pueden haber cortes, esto imaginando que en este caso es ya exactamente el de en medio, el nombre específico es plano medio sagital, pero cuando también nosotros podemos hacer planos, por ejemplo, alrededor aquí del brazo, de igual manera en el eje antero-posterior, de adelante hacia atrás, se le va a llamar plano parasagital, ¿no? Porque es un plano que está paralelo a lo que es el sagital, más no es el medio sagital, o sea, no es el plano, el de en medio exactamente, o en el que divide al cuerpo en forma simétrica, ¿ok? Ahora, hablando en este caso, en el plano transversal, tenemos que es un corte a través del eje lateral, en este caso de izquierda a derecha. El plano transversal, como su nombre lo dice, transverso, tenemos entonces que el cuerpo es cortado a la mitad, pero de arriba, pues obviamente hacia abajo, ¿no? O sea, dividiendo mitad superior del cuerpo, mitad inferior del cuerpo, ¿ok? Puede haber plano transverso. Aquí, en teoría, no hay un plano transverso o medio transverso como para decir que es exactamente la mitad. Sin embargo, pues en este caso podemos cortar a varios niveles. Aquí sería un plano transversal, transversal, transversal y así hacia abajo. ¿Ok? Y en este caso tenemos el eje, el último plano, que es el plano coronal o también llamado frontal, a través del eje cráneo-caudal, de arriba hacia abajo. Este plano coronal, yo me lo imagino, bueno, a algunos les servirá, a algunos lo asociarán de otra manera, pero como que es un plano que es donde se pone una corona, imaginando no tanto una corona, sino como tal una tiara, más o menos. Entonces, la forma en cómo se coloca, ese es el plano, en este caso, plano coronal, ¿ok? Exactamente a la mitad anterior y una mitad posterior del cuerpo. ¿Vale? Básicamente eso es lo más importante en cuanto a los planos. ¿Por qué es importante? Porque cuando empecemos a ver ya las partes específicas, vamos a ver el plano, no sé, el brazo a través del plano transverso, ¿vale? O en este caso el cráneo a través del plano, de un plano coronal. O en este caso el cráneo igual a través de un plano transverso, ¿vale? O el cráneo a través de un plano sagital. Entonces, eso es lo más importante. Hasta ahorita quedó bien entendido toda esta parte. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Siguiente. El cuerpo, de igual manera, lo podemos dividir en cavidades, ¿ok? Normalmente las cavidades van a estar, en este caso, a nivel del plano, en el esqueleto medio o en el esqueleto axial, ¿vale? Que es donde vamos a encontrar varias cavidades. Y el cuerpo podemos encontrar, en primer lugar, la cavidad craneal, que es básicamente una situación, pues el cuerpo casi todo es cerrado, pero también esa es una cavidad casi cerrada, a excepción por donde conecta en la canal vertebral. Y la cavidad craneal pues va a contener lo que es el encéfalo y sus componentes. La cavidad vertebral, que es donde va a contener a la médula. La cavidad torácica, que a su vez a la cavidad torácica la vamos a dividir, en este caso, en una cavidad pleural, en una cavidad, en este caso, pericárdica, y de igual manera en el mediastino, que en el mediastino es la porción superior y entre lo que son las cavidades pleurales,
pero a su vez superior a lo que es la cavidad pericárdica, ¿no? El mediastino de igual manera tiene varias partes y eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿vale? El diafragma básicamente va a ser el músculo o, por así decirlo, la estructura anatómica que nos va a dividir la cavidad, en este caso pleural o cavidad torácica completa, entre la cavidad abdominopélvica. Al final de cuentas, esta cavidad inferior es una completamente mayor y solo en este caso la única división entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad abdominopélvica, realmente es un trazo ficticio en lo que son a nivel de las espinas, ¿no?, isquiáticas de lo que es el hueso coxal, que eso luego lo vamos a ver. Sin embargo, en general se conoce como cavidad abdominopélvica, ¿no? Cavidad pélvica, normalmente mencionan igual un eje, ¿vale?, en la parte del hueso sacro, que algunos mencionan que es igual el límite para dividir cavidad pélvica y cavidad abdominal. En conjunto se llama cavidad abdominopélvica. Y en conjunto la cavidad torácica con la cavidad abdominopélvica se conoce como cavidad ventral. Como pueden ver, como ya vimos, esta es una vista medio sagital, es decir, como ya habíamos aprendido, es un corte a través específicamente de arriba para abajo, ¿vale? Y como está en medio, exactamente en medio, se conoce entonces como una vista medio sagital. En este caso es una vista coronal, porque acordemos que el corte coronal, pues les decía como que es como una tiara, cortamos al cuerpo y de esa manera tenemos esta visión. Por eso es importante aprender los medios y los planos. Es una vista coronal, vista medio sagital. Ok. Sin embargo, entre varias de estas estructuras y entre varias de estas cavidades vamos a tener de igual manera membranas que van a recubrir a esas cavidades, ¿vale? Entre las membranas, o en este caso hablando de lo que es una membrana, es un tejido delgado que conecta, divide o recubre, en este caso, a las estructuras internas de cada una de las cavidades, ¿ok? Entre ellas podemos encontrar a un tipo que es membrana serosa, que es un tipo de membrana encontrada en las cavidades corporales y que a su vez la membrana serosa tiene dos componentes, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal recubre las paredes de las cavidades y la capa visceral recubre los órganos de las cavidades, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. En este caso, una membrana muy importante es la membrana pleural, ¿ok? Sin embargo, obviamente existen pues aquí adentro los órganos pues llamados pulmones. ¿Ah? Entonces, si ustedes observan, la pleura tiene dos partes, una pleura parietal que va a ir pegada al hueso o a las costillas y en este caso una pleura visceral que va a ir pegada a su vez a lo que es en este caso el órgano específico que es el pulmón, ¿vale? Entonces, la capa parietal de una membrana serosa recubre la cavidad de las paredes, como ya habíamos en este caso, habíamos dicho de esta cavidad. Entonces, recubre todo lo externo. Imagínense ustedes que están adentro de, pues en este caso, un cuarto. Imagínense en el cual ustedes ahorita están tomando clase, la capa parietal corresponde al recubrimiento de las paredes o a la pintura, por así decirlo. Y la capa visceral corresponde a una capa que va a proteger al órgano que se encuentra dentro de la cavidad. En este caso, imagínense que ustedes son el órgano, imagínense ya mucho más grande, o imagínense que todas las cosas que hay en su cuarto, pues es un órgano. Entonces, toda capa que va a recubrirlo a ustedes para que no tope directamente con la pared, se conoce como la capa visceral, pues de esta misma membrana. Exactamente sucede lo mismo en las cavidades, el peritoneo. Existen peritoneos obviamente parietales y peritoneos viscerales, ¿no? Y en este caso obviamente nosotros vamos, bueno, en el corazón es un poco distinto, eso luego lo van a ver, tiene nombres específicos, ¿no? Pericardio y en este caso epicardio y otros tipos de componentes, pero lo más importante es eso.
Entre ambos componentes suele existir un espacio virtual lleno de líquido, cuya función es lubricar y proteger los órganos. Como les dije, imagínense todas las cosas que están adentro de su cuarto, están recubiertos por la capa visceral, y el espacio que hay entre ustedes y obviamente la pared es, en este caso, ese espacio virtual que normalmente está lleno de líquido, ¿vale? Cuando por alguna razón, ya hablando un poquito de patología, por ejemplo, en caso dado del pulmón hay un derrame por alguna razón, o en este caso es el líquido en exceso, empieza a aplastarse el pulmón y pues eso ya empieza a dar una patología, ¿no? Cuando hay sangre, hay líquido de cualquier tipo aquí adentro y que aumenta cuando no debería estar allí, entonces eso aplasta el pulmón, el paciente tiene dificultad respiratoria y pues lo que hay que hacer muchas veces es drenar este líquido y se hace una punción a nivel del tórax para drenar todo ese líquido, ¿no? Entonces es una cosita un poquito ya más avanzada, pero nada más para que tengan una idea de por qué es importante aprender y saber por qué estas capas, ¿no? Ahora, anatómicamente también vamos a referirnos, y eso lo vamos a ver de una vez, en regiones y cuadrantes en la parte del abdomen, ¿ok? El abdomen, en este caso, lo vamos a dividir en 9 cuadrantes. Normalmente, pero en 4 cuadrantes y a su vez en 9, pues vaya, divisiones. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Acuérdense que en este caso llamamos derecho al lado derecho del paciente, no mi derecha, para que no se vayan a confundir. Cuadrante superior izquierdo, izquierda de mi paciente y así sucesivamente. A su vez, podemos hablar de los cuadrantes, pero también podemos hablar de estas divisiones, ¿ok? En donde en este caso vamos a tener como referencia a las clavículas para trazar estos ejes. Y en la parte de aquí tenemos a la porción inferior de las costillas y aquí a la espina isquiática, en este caso, lo que de estos huesos que conforman la cadera. Al hacer esta división de estas regiones en 9 partes, entonces le vamos a llamar con nombres muy específicos, ¿ok? En este caso le llamamos epigastrio a la porción media, pero la parte más superior, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, región umbilical, algunos le dicen mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo y por último hipogastrio y en este caso fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda. Muchos le llaman a estos tres epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, ¿ok? Y en este caso estos nombres sí son específicos, hipocondrio, flanco y fosa ilíaca, ¿no? Y eso es muy importante cuando hagamos la referencia de, por ejemplo, ¿en qué cuadrante o en qué área del abdomen se encuentra, por ejemplo, la vesícula biliar o el hígado, ¿no? Que en general se conoce, aquí está un poco, pues, disparejo, pero normalmente la vesícula biliar y parte del hígado, el óvulo derecho de lo que es el hígado, normalmente la encontramos en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Si el paciente llega con un dolor a nivel del hipocondrio derecho, pues entonces empezamos a pensar en las probables patologías que tiene cada uno de estos. Puede ser algo colónico, puede ser algo vesicular, puede ser algo hepático o inclusive algo pancreático, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas, que en este caso el páncreas está aquí atrásito. Por ejemplo, también es importante saberlo, nuevamente, si el paciente viene con dolor en la fosa ilíaca derecha, aquí es importante saber qué componentes tenemos. Pues tenemos igual parte del colon, en este caso en las mujeres podemos tener parte de lo que es el ovario, tenemos ureteros muchas veces, de igual que vienen de los riñones, y lo más importante tenemos al apéndice secal, que el apéndice pues obviamente puede dar un dolor, entonces dolor en la fosa ilíaca derecha, pues en este caso podemos poder hacer esos diagnósticos diferenciales. Ya con la clínica, preguntando poquito a poquito al paciente, cuando le empezó y todo, pues ya empezamos a dilucidar qué probablemente patología tiene el paciente. No es como tal lo que nos interesa ahorita, pero para que ustedes sepan por qué es importante aprenderse cada región y sus componentes. ¿Okay? Entonces, ejercicio. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué tipo de corte representa esta imagen? Este es un encéfalo, obviamente. Esto es el cráneo
y pues esto es el encéfalo y está cortado de esa manera. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué tipo de corte es? Transversal. Perfecto. El corte es de tipo transversal. Muy bien. Así es. Acuérdense que el corte transversal se corta en el eje antero-posterior, de adelante hacia atrás. ¿Ok? Como dato, sé que esto pues lo van a aprender más adelante, pero siempre les hago una mención. Cuando ustedes vean esto, que esto es una tomografía, ¿vale? Tomografía computarizada en un corte transversal, así, de hecho así se describe realmente. Van a ustedes ver, ustedes digo, pues en este caso, ¿cuál es la parte de adelante del paciente y cuál es la parte de atrás? Cuando nosotros observamos una tomografía, tenemos que imaginarnos que vemos la tomografía como si el paciente estuviese acostado en decúbito, en este caso decúbito supino, pero nosotros estamos viendo desde los pies del paciente, ¿ok? Imagínense que lo tienen de frente, que está acostado el paciente, pero estamos viendo desde sus pies. Entonces, en este caso, esta parte sería la parte derecha del paciente, la parte izquierda, la parte de adelante y la parte de atrás, ¿vale? Anatómicamente, universalmente, esa es la forma en cómo se hacen los cortes y es la forma en cómo se debe interpretar una tomografía, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de, ahorita son como que definición de algunos términos, ¿no? Vamos con el siguiente término llamado homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? En este caso, en pocas palabras y de forma muy coloquial, es el estado de bienestar del cuerpo, en este caso de un medio, porque homeostasis se puede referir a un cuerpo vivo o en este caso inclusive a algo externo no vivo, ¿no? La homeostasis es el proceso dinámico en el cual el cuerpo, hablando específicamente del cuerpo pues, humano, mantiene su condición interna en un ambiente relativamente estable, producto de la interacción entre los diversos mecanismos de regulación. Y como ya habíamos comentado, lo que vamos a aprender un poquito en la parte fisiológica es lo normal, cómo el cuerpo sano está normalmente trabajando a través de sus sistemas, en sus cavidades, sus órganos, cómo están trabajando para que estén en adecuada concordancia y que el individuo esté vivo, ¿ok? Eso es básicamente la homeostasis, el bienestar de lo que es ese ser, o en este caso el ser humano, que es el que nosotros referimos, ¿vale? Ahora, el cuerpo en su homeostasis, pues obviamente tiene que mantener una adecuada interacción entre varias cosas. Entre esos vamos a ver cómo el cuerpo tiene, en este caso el medio interno, se divide. Obviamente hay partes sólidas y en este caso hay partes líquidas, ¿ok? Y dice que en teoría la literatura, ustedes habrán escuchado, que nosotros somos 3/4 partes de agua. No tanto así, normalmente entre el 60 y el 70%, como dice aquí, somos pues líquidos, todo lo demás pues ya es sólido, ¿no? Entonces, imaginando y teniendo un ejemplo, un hombre de 70 kilos, dale, la parte líquida como tal de lo que es ahora sí que el cuerpo humano se va a dividir en 3 partes. Parte que es el plasma, el parte que es un líquido intersticial y la parte que es un volumen intracelular, que el volumen intracelular es el volumen, como su nombre lo dice, que está adentro de cada una de las células. Imagínense que el cuerpo son una parte células y una parte líquida. Ya dijimos que el conjunto de células son tejidos y el conjunto de tejidos son órganos, pero al final de cuentas el cuerpo es un conjunto de células, millones de células. Entonces, el volumen intracelular representa aproximadamente un 40% del total, ¿ok? En este caso, el líquido intersticial y el plasma, ambos representan aproximadamente un 20%. Esto basando en un 60%. Obviamente, más o menos de cada uno, pues varía, ¿no? Te digo, entre 60 literaturas que mencionan el 70%, ¿no? Va a depender. Y a su vez, en este caso, del líquido intersticial, tenemos el 15% y el plasma solamente el 5%. Es nada más como que un preámbulo, porque luego lo vamos a ver igual con más detalle, ¿no? Entonces, básicamente aquí vemos cómo
parte o un montón de sistemas están en forma regular para mantener al paciente, ahora sí, estable o en un estado de homeostasis, ¿ok? A nivel de los pulmones, pues obviamente el oxígeno entra, luego se va a las cavidades del sistema circulatorio, en el corazón y en todo lo que es las arterias, las venas, se devuelve el dióxido de carbono y pues obviamente esto sale, ¿no? Hacia el exterior. Y a su vez, todos los nutrientes que se absorben, ¿vale? A través del sistema digestivo, que es un tubo cerrado. Acuérdense que a través del colon, el intestino delgado, el intestino grueso y el estómago, se absorben todos esos nutrientes que pasan, en este caso, a la circulación. Todo llega a la circulación, tanto el oxígeno como los nutrientes. Todo lo que no sirve o los desechos del sistema circulatorio van a salir por partes para liberarse, ¿no? En este caso, el dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones y todo lo demás o los demás componentes se filtran a través del riñón y esto, pues, el resto lo convierte en orina. Y pues en este caso, de igual manera, todo lo que no se absorbe se convierte, pues, en las heces fecales, ¿ok? Y en este caso vamos a ver cómo, pues, en el mismo sistema circulatorio, pues vamos a tener al plasma, ¿no? Y todo lo exterior o todo el líquido que no sea sangre, pues se va a conocer como el líquido intersticial, que ya habíamos visto, que representa el 15%. Y todos estos nutrientes, oxígeno y todo esto pues pasa a las células y a los tejidos en cada uno de los órganos específicamente. Es por eso que la sangre que llega a los órganos pues van absorbiendo los nutrientes, van pasándole a la sangre igual sus desechos, todo lo que ya no les sirve para que ya sea por aquí o por aquí, lo expulse, ¿ok? Todo esto, que todo esté normal, funcionando de manera regular, no debe haber ningún problema, todo es fisiológico y no debe haber. Cuando una parte cualquiera llega a fallar, entonces ahí empezamos a tener la parte patológica y obviamente la parte patológica pues empieza a afectar pues a este nivel o a este nivel o a este nivel o a este nivel, ¿no? Entonces ahí sí como que empezamos a pensar las probables causas y en este caso los diagnósticos y tratamiento. Pero todo eso formando de manera regular funciona con lo que acabamos de ver, la homeostasis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, al principio dijo unas palabras que no están en las diapositivas. No sé si la podría repetir, por favor. Estado de no sé qué dijo. Se me fue en que dijo otra cosa. Estado. Sí, era cuando usted mencionaba cómo se decía en forma coloquial, que es el estado de bienestar de un cuerpo vivo, si no me equivoco. La homeostasis. Sí. Mencioné otra palabra. Sí, maestro. Cuando dije hablar el homeostasis o dicho de manera... Creo que lo dijo de un medio. O sea, mencioné la homeostasis, dije, dicho de manera coloquial, es el estado de bienestar del cuerpo. O sea, hablando en general, para que me entiendan, es el estado en el que el cuerpo está bien, está normal, de bienestar. Creo que fue la palabra que mencioné. Aunque no es una palabra técnica como tal, pero la palabra técnica correcta es homeostasis. Esa es la palabra importante que ustedes deben aprender. ¿Dale? Ok, maestro, gracias. Dale. Lo de bienestar solo lo mencioné como para que ustedes tengan la analogía, para que hagan la analogía, que cuando ustedes piensen en homeostasis, piensen en bienestar o el estado normal, ¿vale? Ok. Entonces, el cuerpo, cuando falla alguna de estas partes, va a buscar la forma en cómo compensar. Si ve que no le está entrando el suficiente oxígeno al que está acostumbrado, va a buscar la manera en cómo hacer que el oxígeno llegue. Esto es un ejemplo, ¿vale? No me está llegando oxígeno. ¿Qué hago para que me llegue el oxígeno? Porque yo necesito más. Todos deben cumplir con su chamba adecuada.
ya sabe cuánto oxígeno le va a llegar al día, por ejemplo, ya sabe cuánto dióxido de carbono va a expulsar al día, ya sabe todo, todos ya tienen su trabajo y todos están funcionando de a diario. Imagínense que es como una empresa que se levanta y están chambeando, todos ya saben cuánto van a producir, qué van a hacer, a qué hora van a trabajar. Cuando una parte o una maquinaria falla, pues tienes que buscar cómo hacerle, pero tienes que compensar tu productividad. Entonces, el oxígeno, imaginando que falla, ¿no? En una empresa, una máquina, el área de los pulmones o la cavidad. No sé si ustedes alguna vez han visto una película que se llama Osmosis Jones, que es una donde habla sobre los glóbulos blancos que empiezan a defender y todo eso. Está muy padre porque te explica de manera muy padre del cuerpo humano, la parte interna, ¿no? Entonces, no, o sea, no estoy diciendo que lo vean, pero nada más para algunos, para que se hagan una idea. Es como una máquina o una empresa que cuando, pues obviamente, si el oxígeno deja de entrar, por alguna razón, imaginando, y todo aquí es cuando va la fisiología, se convierte en fisiopatología. Ok, si por alguna razón el pulmón, imagínense, tiene una neumonía, o sea, la neumonía en forma a grandes rasgos, imaginen que se llena la bacteria produce detritos y todo, o desecho, que hace que el pulmón se llene, todos los bronquiolos y alvéolos hace que se llene, y pues obviamente no deja pasar el adecuado oxígeno. Entonces el cuerpo va a buscar cómo hacer que el oxígeno entre. ¿Y cómo hago que el oxígeno entre? En primer lugar, empiezo a producir fiebre, ¿no? O cositas para que todas las bacterias empiecen a morir, porque al final de cuentas la fiebre es un medio de defensa, porque las bacterias no aguantan las altas temperaturas. También empiezo a producir tos para intentar expulsar, y obviamente como está ocupado el oxígeno no llega y empiezo a tener dificultad respiratoria y obviamente empiezo a respirar más rápido porque dice, oye, estoy respirando normal y ¿sabes qué? No me está entrando el adecuado oxígeno. Te mando una señal, al cerebro le mando una señal y ¿sabes qué? Actívame los músculos accesorios, haz que se agite o como quiera, pero que el oxígeno entre. Y empieza el paciente a aumentar la frecuencia respiratoria y eso va a hacer que el oxígeno pues empiece a entrar de más para compensar y que todos estén en adecuado orden, ¿verdad? Si falla el riñón, ¿sabes qué? Me está fallando el riñón y todo se está quedando aquí en exceso, todos los nutrientes no se están eliminando, pero ellos están sacando basura, pero toda la basura se está quedando aquí, el riñón está fallando. ¿Qué tengo que hacer? Pues busco la manera en cómo presionar al riñón para hacer que, en este caso, empieza a eliminar lo que es los desechos, o en su caso, empiezo a buscar la otra forma en cómo eliminar y cómo buscarla. Ahora sí que cuando el riñón falla, un método de compensación es un poco difícil, porque toda la basura que está aquí, como que lo devuelven. Llega otra vez la basura, oye, no me botaste la basura, oye, aguántamela, te la dejo un rato más, porque, ¿sabes qué? La parte del basurero no está funcionando y sigue otra vez y otra vez. Entonces cuando la basura se acumula en los tejidos o en los órganos, pues empiezan a presentar la sintomatología del paciente, ¿no? Empieza a retener líquido el paciente, se hincha, en este caso empieza todos los metabolitos de desechos empiezan a ir a otros lados, al cerebro y el paciente se marea, está lo que se conoce encefalópata, entre muchas otras cosas que pueden suceder. Es nada más para que tengan una idea de cómo el cuerpo busca compensar y volver. El cuerpo siempre va a buscar estar en homeostasis. Lo que sea tengo que hacer, pero tengo que compensar. Desafortunadamente, muchas veces esa compensación es mala. Si es buena para uno, a veces es mala para otro, y ahí es cuando se empieza a presentar la enfermedad o la patología en general de alguna de esas áreas. Entonces, una de las formas en cómo el cuerpo de alguna manera empieza a compensar la parte, uno de los sistemas, porque hay varios, son sistemas de retroalimentación, ¿ok? Entonces, aquí nada más en forma general es ver que cuando hay un estímulo, que en este caso es como dice acá, es una condición que está en control, en este caso una homeostasis, y es afectada,
Los receptores de todo el cuerpo, en este caso del área, lo localizan o en este caso lo detectan. Entonces llaman al centro de control y dicen, ¿sabes qué? Esto se está despedorrando, hay que buscar qué hacer. Entonces los efectores mandan señales efectoras, lanzan una respuesta para que el cuerpo vuelva a su homeostasis y de tal manera que vuelvan nuevamente a estar en su bienestar, ¿no? Entonces es básicamente cómo funciona el cuerpo y los sistemas de retroalimentación funcionan de esa manera. Existen en general de los sistemas de retroalimentación dos tipos, una que se llama retroalimentación positiva y una que se llama retroalimentación negativa. En pocas palabras, para que igual no nos hagamos bolas, la retroalimentación positiva es cuando un estímulo hace que el centro de control responda de tal manera que el mismo estímulo que está pasando aumente, ¿ok? Y la retroalimentación negativa es cuando el estímulo hace que el centro de control haga un efecto contrario y que disminuya el mismo estímulo, ¿no? Un ejemplo, en este caso, de forma general, es la parte del parto, ¿no? Por ejemplo, hay una hormona que se llama oxitocina, que la oxitocina hace que hasta cierto punto el bebé nazca o hasta se hagan las contracciones para que poco a poco el útero expulse al bebé, ¿no? Entonces, cuando al cuerpo le llega este estímulo o al cerebro, dice, ya van a nacer, ok, oxitocina, está liberando el cuerpo oxitocina, pero la oxitocina me conviene porque necesito expulsar al bebé y la respuesta es aumento la oxitocina para que en este caso el cervix empiece con mayor contracción y así se hace una retroalimentación positiva, es decir, crece el estímulo. En cambio, en una retroalimentación negativa, por ejemplo, cuando empieza a notar el cuerpo que la presión arterial empieza a elevarse o como que está pasando muy fuerte a través de las arterias, dice, óyeme, hay mucho flujo, la presión alta no es buena para mis órganos, ni para el corazón, ni para los riñones, ni para ningún cuerpo. ¿Sabes qué, cerebro? Haz algo para que la presión disminuya. Sí, ahorita vemos qué hacemos. Y lanza efectos a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del corazón y hace modificaciones que en su momento pues vamos a ver que haga que la presión disminuya y vuelva a su homeostasis. Y todo esto es una retroalimentación negativa porque el estímulo lo que va a buscar el efecto de respuesta es la disminución de lo que es el efecto primario. Aquí retroalimentación positiva es un aumento y una retroalimentación negativa es una disminución. ¿Quedó claro esta diferencia entre retroalimentaciones? Perfecto. En orden, profe, todo en orden. Perfecto. Ahora, enfocándonos ya un poquito, acuérdense que vimos que en este caso tenemos, pues los sistemas de complejidad, que un conjunto forma otra cosa mayor y así sucesivamente. Y la unidad fundamental de la vida habíamos dicho que es la célula. Habíamos dicho que la parte más pequeña conocida era el átomo. Sin embargo, habíamos dicho igual que hay hasta cosas mucho más pequeñitas que el átomo, partículas subatómicas, pero en general la unidad fundamental de la vida como tal es el conjunto de los organelos, ¿no? De las macromoléculas que forman los organelos y a su vez forman lo que es una célula. La unidad fundamental de la vida como tal es la célula y todos sus grandes componentes. Nada más esto es parte de... Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo? Pues la parte fundamental de la vida, pues es en este caso la célula. Nos vamos a enfocar de primera instancia, antes de pasar a aprender el hueso y los músculos, primero tenemos que estudiar un poquito de la célula y cómo la célula funciona.
¿vale? Esto de la célula ya es un poquito más de anatomía microscópica que habíamos comentado. No nos vamos a explayar tanto, pero sí hay cosas que ustedes tienen que saber, al final de cuentas, para que ustedes puedan entender ahora sí que varias cosas. Ok, en primer lugar, vamos un poquito, y esto es es un cuadro que poquito a poquito se van yendo. Las células, en este caso, como definición, es un mínimo conjunto de biomoléculas, ¿vale? Un montón de biomoléculas van formando un conjunto, pues, en la célula. Todas estas biomoléculas tienen la capacidad de darle vida a esta célula por cuestión de poder realizar la nutrición, relaciones con otras células y la reproducción. Al final de cuentas, las células se dividen, ¿no? Ok, existen dos tipos en cuanto a su estructura. Aquí recordando un poquito lo que probablemente vieron en bioquímica, o más que en bioquímica, en biología, probablemente en la preparatoria, tenemos a las células eucariotas y a las células procariotas, ¿vale? En este caso, las células eucariotas, la diferencia principal entre la célula procariota es que las eucariotas están rodeadas por una membrana y las procariotas no están rodeadas de una membrana, ¿ok? A su vez, las células eucariotas las dividimos en dos tipos: célula eucariota vegetal, que en este caso no somos biólogos y no nos vamos a enfocar en ello, y la célula eucariota animal, que esa sí la que nos interesa, porque al final de cuentas el ser humano pertenece en este caso a lo que es la parte eucariota, ¿ok? Ahora, en general, ¿cuál es la diferencia entre ambas células? Dice, se diferencia del animal en que, en primer lugar, la célula vegetal, no nos enfocamos en ello, pero sí es importante mencionar que tiene órganos que van a producir clorofila y en este caso van a producir su propio alimento, como en este caso los cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos, ¿no? Cosa que no tiene la célula animal, que a diferencia de la célula vegetal, la célula animal no puede producir su propio alimento. La pared celular, 1 a 2 vesículas grandes y forma prismática. Y en este caso la célula eucariota se diferencia en la vegetal en cuanto a lo que son los centriolos, vesículas pequeñas y numerosas, y la forma pues es variada en cuanto a las características de la célula eucariota pues animal, ¿vale? En este caso, importante en cuanto a la parte de las procariotas, esto no nos interesa mucho todavía hasta que veamos microbiología en el siguiente semestre, pero pues ustedes pueden observar que básicamente tienen lo mismo que la diferencia pues no están rodeados como tal de una membrana que las pueda delimitar. Y de ahí, de esa manera, vamos a ver que tiene básicamente las mismas características, nada más que sin membrana. Las células procariotas normalmente son características de los organismos microbiológicos, como son las bacterias como tal, así como los parásitos que pueden en su momento infectar a lo que es el ser humano. Ok, como ya vimos en este caso, ya vamos a encontrar que la célula tiene un montón de órganos. No me interesa mucho que se aprendan todo esto, ¿verdad? Porque pues nos llevaríamos un buen de tiempo a explicar para qué sirve cada uno, pero es importante recordar que una célula tiene una parte central, lo que es el núcleo, ¿vale? Y aquí tiene varias organelas que a través, en este caso, comandado por el núcleo, muchas veces empiezan a reproducir o hacer que estas células produzcan sustancias para el bienestar de otras células o en este caso para el tejido en como tal del que van a formar en conjunto. Tenemos la membrana plasmática, retículo endoplásmico, en este caso tenemos de igual manera los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, todas esas cosas que en su momento probablemente ustedes aprendieron pues en lo que es en la preparatoria, ¿vale? Tenemos en este caso los cromosomas, ¿vale? Y adentro aquí del núcleo tenemos el nucleolo, en donde vamos a tener vamos a decir, la
parte genética importante donde está la información genética de cada individuo. Una célula contiene una información genética muy alta, ¿no? Por eso, pues en este caso se puede determinar muchas cosas a través de una célula, a través de una pequeña sustancia del cuerpo humano. Hablando un poquito, la membrana plasmática, como su nombre lo dice aquí, la definición, son estructuras fluidas, ¿vale? La membrana que va a rodear como tal a lo que es la célula son estructuras fluidas, es decir, a pesar de que se vean en este caso sólidas o que ustedes crean que es algo sólido y que no se puede romper o algo, realmente son estructuras, una estructura que es dinámica. Todos los organelos o todo en general están nadando alrededor, ¿no? En este caso, acuérdense que había agua intracelular o líquido intracelular y todos ellos están nadando, moviéndose constantemente, no están quietos. Entonces, la membrana, en forma ya un poco más concisa, en este caso vamos a ver que la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Lípidos, acuérdense que se refiere a las grasas, ¿no? Entonces, los fosfolípidos van a ser el subtipo de grasas específica que va a formar la capa de la célula y es una bicapa. Realmente es como que las cabecitas y las colitas. Las colitas se encuentran entre ellas y en este caso las cabecitas pues están normalmente en la parte de afuera y pues la parte de adentro como tal de lo que es la célula, ¿no? Entonces, las membranas son estructuras fluidas porque los lípidos y muchas de sus proteínas tienen la posibilidad de rotar y moverse hacia uno u otro lado con libertad en su propia mitad de la bicapa. ¿Vale? Todo eso, todos los componentes, glucolípidos, hidratos de carbono, proteínas periféricas, ¿vale? Todo eso, realmente las proteínas de canal y todo, se están moviendo constantemente a través de la membrana. Y eso es muy importante porque pues eso va a ser la parte dinámica, aunque la célula se pueda adaptar cuando hay alguna agresión o algo. También la bicapa tiene colesterol, pero en este caso igual es movible. Todo, en este caso tiene una estabilización o para mantener una homeostasis. Ok, entre las principales proteínas que vamos a poder encontrar, ¿no? En este caso en la membrana, son las siguientes. Son estas siguientes 6. Canales iónicos, transportadores, receptores, enzimas, conectores y marcadores de identidad celular. Obviamente, pues leyendo cada uno de ellos nos damos la idea de para qué sirve cada uno. Por ejemplo, el canal iónico, viendo la imagen, nos hacemos ver que probablemente es un medio de transporte, ¿no? Y dice, permite el movimiento de iones específicos a través de un poro lleno de agua. La mayor parte de la membrana plasmática posee canales específicos para el pasaje de diversos iones comunes, ¿vale? Entonces, el canal iónico hace que todo lo de afuera, pues, entre, ¿no? Porque normalmente esta bicapa fosfolípida normalmente no deja pasar nada, todo está sellado. Entonces, los canales iónicos es una forma en cómo pueden hacer para poder pasar varias de esos iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, todas esas sustancias pasan a través de los canales iónicos, ¿vale? Otra forma de transporte que tienen como tal es la famosa transportadora, ¿vale? Que transporta sustancias específicas. Sí, probablemente el canal iónico podía pasar cualquier tipo de iones, aunque no siempre es así. La transportadora se refiere a vamos a decir, un medio de transporte específico para alguna sustancia, ¿vale? Por ejemplo, aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas proteínas ingresan en las células del organismo a través de esos transportadores, ¿vale? La receptora o integral o la recepcionista, que en este caso reconoce ligandos específicos y altera de algún modo la función celular. Por ejemplo, la hormona antidiurética se une con receptores en los riñones y cambia la permeabilidad de ciertas membranas plasmáticas al agua, ¿vale?
Es un poco complejo explicar esto de la antidiurética, pero cuando el cuerpo o la célula está en el exterior y topa con algún receptor, la receptora normalmente tiene la capacidad de crear una respuesta, ¿vale? Para responder a ese estímulo. Lo crea o lo envía, primero lo envía en lo que es a nivel central en la señal, y una vez que el nivel central pues decida qué hacer, pues ya se hace el efecto. Otra cosa es una enzima, ¿vale? Que lo que hacen las enzimas es acelerar las reacciones, ¿no? Catalizan reacciones dentro o fuera de la célula, lo que depende de la dirección que enfrenta el sitio activo. Por ejemplo, la lactasa que sobresale de las células epiteliales que tapizan el intestino delgado degrada el disacárido lactosa de la leche, ¿no? Entonces hay muchas enzimas que sirven para degradar, pues en este caso, sustancias, y en este caso, alimentos, que lo que nos está dando. Otras son conectoras que básicamente dan estructura a todas las sustancias, y en este caso un marcador de identidad celular o glucoproteínas que distinguen las células propias de las extrañas. Luego vamos a ver cómo el cuerpo reconoce que una célula es de él y no la destruye. Y cuando ve una célula que no es de él o que tiene algo ajeno a lo que es el marcador, pues obviamente lo destruye completamente, ¿no? Nada más para tener una idea, y es la forma en cómo se defiende. Está un poco complejo, ¿no? En este caso cada una, pero sí es importante que ustedes sepan los tipos de proteína, de canales iónicos, transportadores, receptores, enzimas, conectores y marcadores de identidad celular. Ahora, por ejemplo, hablando específicamente del canal iónico o de algunos transportadores, el transporte de la membrana es a través de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para transportarse lo que está afuera hacia adentro de la célula, necesitamos en primera instancia el gradiente, muchas veces un gradiente de concentración, de tal manera que habiendo mucha sustancia en un lado, pues obviamente ocasionamos que pueda pasar hacia el otro. Como un método, forma de presión, por así decirlo. Entonces, existen dos tipos, ¿no? En este caso, la difusión facilitada por mediante un canal y la difusión facilitada mediada por un transportador, ¿vale? La diferencia es que la difusión facilitada no necesita energía de más y pasa fácilmente. La difusión facilitada mediada por transportador normalmente entonces va a necesitar energía adicional para hacer que esta membrana se vaya modificando de tamaño para hacer que llegue, ¿no? Hacia el otro lado. Entonces, el gradiente de concentración. A mayor gradiente, mayor velocidad de difusión. A mayor temperatura, mayor difusión. A mayor masa, a menor masa, perdón, la molécula mayor. A menor masa, la molécula mayor velocidad de difusión. Ok. A menor masa, normalmente la velocidad de difusión de la molécula es mayor, porque mientras más pequeñita, obviamente, pues facilita más. No es lo mismo pasar algo chiquitito a través de un canal a pasar algo grandote. Eso es a lo que se refiere la masa, nada más está mal escrito. La superficie, a mayor superficie, mayor velocidad de difusión, y la distancia, a mayor distancia, menor velocidad de difusión, ¿no? Mientras la distancia entre el canal sea mayor, obviamente es más difícil o más tardado de que pase al otro lado. Mientras más pequeñito esté lo que tenga que pasar, o el canal esté más pequeñito, pues obviamente la difusión pues es más fácil y más rápida, ¿no? Perfecto. Y la superficie, como dice, mientras más ancha, por así decirlo, esté el canal, pues obviamente pasa más fácil. Sin embargo, si el canal está estrecho, pues obviamente cuesta el trabajo que pase todo lo que tenga que pasar, ¿vale? Y esos son los factores que afectan al transporte de membrana. Todo eso con la intención de que todos los nutrientes que están en el exterior puedan ingresar a la célula y puedan seguir viviendo. ¿Vale? También tenemos en este caso otro tipo que son el transporte facilitado. Que el transporte facilitado normalmente igual requiere un poco de energía para hacer que se modifiquen ciertos canales y puedan hacer que pasen de un lado para otro, ¿vale? En este caso uno de los ejemplos es
las dos ejemplos que podemos ver es la glucosa. Normalmente la glucosa es como que el ejemplo más común porque la glucosa pues tiene un transportador específico e incluso muchas veces la glucosa no pasa sola, muchas veces necesita de un acompañante y el acompañante normalmente es el sodio, ¿no? Sodio-glucosa. Existen transportadores de sodio-glucosa, lo que hace, por ejemplo, ¿en dónde existen esos canales? En el intestino. De tal manera que si hay glucosa pero no hay sodio, a veces la glucosa no pasa. O si hay sodio pero no hay glucosa, pues obviamente pues no se absorbe. El sodio sí se absorbe por otros medios, pero la glucosa no. Necesita muchas veces, casi siempre, depende de que haya sodio. Por eso, teniendo un ejemplo, cuando el suero, en este caso para rehidratar a la gente, por eso tiene alto contenido en sodio y alto contenido en glucosa, porque cuando lo toma, el paciente pues en el colon o en el intestino puede absorber esa glucosa y ese sodio. En cambio, si se lo tomara solo completamente en bebidas que no están altos en sodio, solo altos en azúcar, entonces esa glucosa pues no se absorbe, ¿no? Por eso el suero adecuado y con las medidas y con la cantidad adecuada tiene una combinación proporcional entre azúcar y lo que es sodio, ¿no? Porque al final de cuentas se sabe que existe un transporte para poder absorberlo. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, profe. No, maestro. Perfecto. Ok. Otra forma en cómo se difunde las sustancias de la parte exterior de las células al interior o del interior al exterior es por medio de ósmosis, ¿ok? Como su nombre dice acá, la ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana permeable de forma selectiva. Mediante ósmosis, normalmente el agua es una de las moléculas que se mueven por ella, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué se refiere el ósmosis? Repito, el cuerpo o las células, todo en general, en teoría, está predispuesto a mantener un equilibrio. Obviamente, para los que han leído, tienen nociones de la parte ya de la física, por ejemplo, inclusive ya hablando de la física del universo y todo, que el universo está por la entropía, está predispuesto al desorden y todo, pero en general en el cuerpo no nos vamos a meter a esa relación porque nos meteríamos a un tema bastante profundo a discutir, que ni siquiera se ha aclarado, entonces al final de cuentas es algo que no nos compete, pero hablando del cuerpo humano sí busca una estabilización. Entonces, la molécula, en este caso, como ven, imagínense lo siguiente, imagínense que hay agua, ¿no? En partes iguales. Entonces, si yo agarro unas moléculas de soluto, por así decirlo, agarro y meto, pues soluto, algo sólido, el agua va a buscar compensar porque dice, acá hay mucho sólido, pero no hay mucho líquido. Y lo que va a hacer entonces es mover el agua hacia la parte donde hay mucho sólido, de tal manera que la presión de cada una de estas partes sea equilibrada, ¿vale? En cambio, en este caso, cuando en este caso retiráramos igual los solutos, pues realmente el agua vuelve nuevamente a su estabilización. ¿Ok? Entonces, los solutos jalan agua o en este caso atraen agua. ¿Y cómo podemos ver esto? Como para que ustedes tengan una idea en lo siguiente. Cuando ustedes se meten al mar, ¿ok? Y muchas veces quedan sus manos, cuando ya pasan 2 horas de que están nadando bien felices en la playa o inclusive en una piscina, pues sus manos quedan arrugaditas, ¿no? Como viejitos, ¿no? Comúnmente lo conocemos.
Esto sucede porque el exterior o el agua, o vamos a decirlo así, el agua del mar tiene mucha sal, tiene mucho sodio, tiene mucho soluto, ¿ok? Entonces, el agua de nuestro cuerpo entra en un medio y tiene que compensarse con el exterior. Si yo me meto a un medio donde hay mucho soluto, mi agua se va a retirar porque el soluto atrae agua, y es por eso que lo que sucede es que se deshidrata mi piel. Toda el agua que contiene, no toda obviamente, porque pues, si no se moriría, pero en este caso gran parte del agua que tiene la piel o la parte interior como tal del cuerpo se exterioriza y se va hacia la parte externa porque hay mucho soluto, ¿ok? Esa es la causa de por qué quedamos viejitos, y esa es una explicación pues para la parte de la ósmosis, que lo que busca es compensar para que en este caso pueda llenar esas partes con soluto. Otra razón o otro ejemplo, eso sí un poco patológico, cuando una persona tiene diarrea, por eso no se recomienda tomar o sustancias o alimentos que tengan alta azúcar. Un ejemplo, el Gatorade, ¿vale? Otro ejemplo, la gelatina. Otro ejemplo, los juguitos que vienen en cajitas como Jumex y todo, porque tienen alto contenido en azúcar. Entonces, si ustedes meten al colon, si de por sí el colon ya está malo y empieza a sacar el agua o no lo absorbe correctamente, si meto más azúcar, ¿qué creen que va a pasar? Produce más agua y produce más diarrea. Es por eso que en los niños y en los adultos está absolutamente contraindicado dar gelatina, dar Gatorade. Sí puede darse vida suero oral porque tiene una cantidad de azúcar adecuada y tiene una cantidad de sodio que va a ayudar a absorber ese azúcar. Si metemos mucha azúcar sin meter sodio, como ya dijimos, los cotransportadores no funcionan y toda esa azúcar se queda en el colon y toda esa azúcar jala agua y toda esa agua produce más diarrea. Por tanto, a veces es más difícil controlar, por eso depende mucho de nuestra alimentación, ¿vale? Entonces, eso es nada más para que tengan una idea en cuanto también ese proceso de ósmosis. ¿Por qué saber sobre esto es importante para entender por qué suceden las cosas en el cuerpo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Hablando de tonicidad, y eso es algo que ya habíamos visto, ¿ok? Vamos a ver, soluciones existen tres principales: la solución isotónica, la solución hipotónica y la solución hipertónica, ¿ok? En este caso, la solución isotónica quiere decir que el agua pues está pues con una adecuada concentración de soluto. La solución hipotónica, ¿no? En este caso, hipotónica significa que el medio tiene pocos solutos, o sea, está muy aguado. Y la solución hipertónica significa que tiene mucho soluto, que tiene, por ejemplo, mucha sal, ¿no? Que tiene mucho soluto. Es una solución alta en tonicidad o hipertónica. Entonces, ¿qué va a suceder? Y lo que le acabo de decir, una célula, en este caso dan el ejemplo de eritrocito que está en una solución isotónica, pues no pasa nada, porque pues están iguales, están parejos, el agua sale, el agua entra, todo chido. Pero cuando está en una solución, ahora sí como que hipotónica, por así decirlo, donde aquí hay pocos solutos, entonces lo que va a pasar, de alguna manera, es que va a buscar compensar, ¿vale? El eritrocito va a buscar compensar de alguna manera todo eso. ¿Y qué va a suceder? Toda esta, si aquí hay más soluto y aquí no, entonces toda esta agua va a querer entrar al eritrocito porque es donde hay más soluto. ¿Y qué va a pasar con el eritrocito? ¡Bup! Se hincha. Y al hincharse, el eritrocito eventualmente revienta y produce lo que se llama hemólisis. Explota, pero explota porque hay mucho líquido ya en su interior. En cambio, en una solución hipertónica, con el agua con sal que habíamos dicho,
hay mucha sal aquí y es lo que sucede con nosotros cuando estamos, les digo, estamos viejitos, nos volvemos viejitos, porque toda el agua que está aquí adentro va a querer salir. La flecha dice mayor, el gradiente se va hacia afuera porque quiere compensar todo esa agua de aquí, quiere compensarla de afuera. Y sucede algo que se llama crenación, que no es más que como un tipo de hemólisis, o sea, se deshace básicamente el eritrocito, como que se queda viejito, se aplasta, se arruga. Esto es básicamente una crenación. Y esta es la forma en cómo pues tenemos la tonicidad, y es importante porque también influye mucho en los glóbulos rojos. Hay muchas veces en muchas enfermedades que hacen que aumenten de tonicidad. Por ejemplo, les digo, cuando los riñones no funcionan o algo, pueden aumentar de tonicidad, y también los eritrocitos se ven afectados, y eso secundariamente da manifestaciones patológicas de otra cosa. Pero sí es importante saber esto para tener y entender la parte de la fisiología y posteriormente de la fisiopatología. Bien, hablando un poquito ya del transporte activo. El transporte activo, un transporte muy importante, es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Vale? Esta bomba sodio-potasio ATPasa significa, pues en este caso, que es una bomba que transporta sodio, que transporta potasio, pero a través de ATP, que acuérdense ustedes que el ATP es la moneda de energía del cuerpo. El ATP da energía, ¿ok? Entonces, si no hay ATP, la bomba sodio-potasio no funciona. Entonces, imaginando de un medio normal, lo que sucede es que cuando hay mucho sodio afuera, o líquido extracelular, el gradiente es alto, ¿vale? Entonces, la bomba sodio-potasio se activa, mete 3 moléculas de sodio, agarra, y en este caso expulsa de alguna manera, expulsa en este caso 3 moléculas de sodio e ingresa 2 moléculas de potasio, ¿ok? ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso, si vemos que el gradiente de sodio está hacia adentro, o sea, que está entrando mucho sodio o quiere entrar mucho sodio, entonces la célula dice, oye, ¿sabes qué? Tengo mucho sodio adentro, no me interesa tener mucho sodio adentro, necesito sacarlo. ¿Cómo lo saco? Con esta bomba sodio-potasio ATPasa. Agarro 3 sodios, lo expulso, pero a cambio te hago un trueque, te meto potasio, ¿vale? Es por eso que el sodio y el potasio normalmente no se llevan, ¿vale? Además, ¿por qué? Acuérdense un poquito, vamos a tener la idea de que el sodio y el potasio son iones positivos. No puede haber mucho ion positivo en un lado. Entonces, si aquí hay mucho sodio y aparte está entrando mucho sodio acá, pues entonces el potasio dice, ¿sabes qué? Yo aquí no me siento cómodo, hay mucho ion positivo, ya estoy harto, quiero salir también, ¿no? Entonces, en este caso, el sodio de alguna manera dice, ¿sabes qué? Quiero salir y todo, ¡pum!, se va. Pero tampoco se puede quedar sin tanto, oye, pues me está sacando mucho sodio, no me puedo quedar sin potasio. Entonces agarra, y el potasio, agarran 2 moléculas de potasio, ok, te compenso, toma 2 moléculas de potasio y métele, ¿no? Entonces, de esa manera es como funciona esta bomba sodio-potasio ATPasa. Lo más importante es que sepan, de alguna manera, que esto sucede para mantener una concentración intracelular baja de iones sodio. No le conviene al cuerpo tener mucho ion sodio, porque si el cuerpo tiene mucho ion sodio, a diferencia de su exterior, va a suceder lo que está aquí, va a entrar el agua y va a explotar. Entonces, la célula no quiere eso. Entonces, si hay mucho sodio, ¿sabes qué? Vete para afuera, y se va, y pues me compensa con unos 2 de potasio, pero de alguna manera tampoco es tan fuerte. El potasio no pesa tanto como lo pesa el sodio, que me puede producir una hemólisis. ¿Vale? Este es otro ejemplo, ¿no? El de transporte activo, que también funciona a través de lo que es la parte de energía. El sodio entra, el calcio sale, ¿no? El sodio entra, el hidrógeno sale, y así hay un montón de contrasportadores, ¿no? Esa es la forma en cómo poco a poco se van dando estas transportaciones. Y todo eso necesita energía. Por eso, si la célula y el cuerpo no tienen energía, entonces todo esto se detiene. Y todo es la base de cómo funciona todos, cada uno de las células en el cuerpo.
De igual manera también podemos, creo que ya son las 9. Tienen clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Vale? Les voy a pasar qué van a leer para el lunes. A rato se los paso para entender todo lo que sigue del tema. Ahí se los paso para que ustedes vayan de. ¿Vale? Maestro, ¿estas diapos van a Perfecto. estar en la plataforma? Yo se los voy a subir. No esperen que se los suba hoy o mañana. Normalmente se los subo en el transcurso de los días y todo, pero eventualmente se los voy a subir para que puedan repasar. Ojo, normalmente el examen, yo hago el examen de acuerdo a la diapositiva, pero hay muchas cosas que yo digo durante la clase que no están en las diapositivas. Y si las digo y no están, pueden entrar en el examen. Dale, nada más para que tengan una idea de que luego digan, es que no lo vimos, no está en las diapositivas. No, pero sí, yo sí lo dije. Entonces, para que nada más para que atiendan un poquito. Nada más eso. Dale. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Dale. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, maestro. Maestro.